Y tal vez no creíamos que las cosas pudieran cambiar en un principio y que son temas que ya hemos tratado desde el inicio. Pero el liderazgo personal del que hablaremos hoy está ligado a los próximos temas, aunque no lo voy a poder terminar por completo el día de hoy, el tema del liderazgo personal, lo voy a entrelazar a el tema que sigue, que se llama aprender a superar los retos, o al tema posterior que se llama automotivación, porque ambos tienen, esos tres temas tienen que ver con liderazgo personal. Entonces, el liderazgo personal finalmente es ser responsable de ti mismo, de tus decisiones, de tus acciones, de todo lo que hemos hablado en este semillero. Eres responsable de tu autoestima, eres responsable de tus carencias, porque aunque no las provocaste tú, ahora sí son tu responsabilidad. Eres responsable de tus vacíos, eres responsable de tus programaciones, eres responsable de tus ideas limitantes o de las ideas productivas, de todas ellas eres responsable. Eres responsable de tus pensamientos y por consecuencia de tus sentimientos. Entonces, es un cúmulo de conocimientos los que necesitamos con todo lo que hemos venido aprendiendo sobre nuestras propias carencias, sobre nuestras ideas limitantes, sobre cómo llegamos a estar mal programados o por qué estamos mal programados. Y todo eso tendríamos que resolverlo para llegar a un liderazgo personal. Hoy recuerdo que una vez me pidieron en una empresa que estuviera como mediadora para dos gerentes de la empresa que tenían dos de los departamentos más importantes. Uno creo que era la planeación de proyectos y el otro era producción. Y bueno, quiero explicarles lo que es una mediación. Una mediación es que literalmente soy un mediador entre dos personas que están en conflicto. Estas dos personas, que eran dos gerentes, pues una de las áreas más importantes de la compañía para que sea productiva la compañía, como es planeación y producción, tenían un conflicto entre ellos que de verdad llevó a la compañía a querer, despedir o prescindir de sus servicios, pero pues era muy importante para ellos. Los dos departamentos eran demasiado cruciales como para poner a alguien nuevo así de improviso, ¿no? Y entonces me contrataron para esa mediación. Les vamos a llamar Juan y Pedro, ¿ok? No se llamaban así, pero así les vamos a llamar. Ellos empezaron a tener muchos problemas en su relación día a día. Se peleaban por cosas sin importancia. Sus mismos equipos de trabajo decían, no entiendo por qué Pedro se pone así. Y el equipo de trabajo de la otra persona, de Juan, decía, no entiendo por qué Juan no es así. No entiendo qué es lo que le está pasando. Y la verdad es que en estas situaciones es a veces un poco difícil para un mediador porque pues tienes que escuchar las dos versiones primero por separado y ambos me daban su versión de las situaciones y todas eran solo quejas de cosas demasiado pequeñas, cosas sin importancia. Entonces, cuando estaba yo indagando en los equipos, ninguno de los dos equipos de Juan y Pedro me podían responder a la pregunta real de por qué Pedro y Juan no se llevaban bien, porque ellos estaban en ese conflicto. Entonces, volví a tener una segunda sesión con Juan y después otra con Pedro, y entonces Pedro me confesó que realmente su molestia había iniciado, o sea, que le pregunté, recuerdo que la pregunta fue, ¿cuál fue el primer momento en el que te diste cuenta de que Juan te empezó a caer mal? Que no era la persona que tú creías o lo registraste. Se quedó pensando y dijo, fíjate que sí, una vez tuvimos que venir muy temprano porque teníamos una junta con el corporativo que está en Alemania y tuvimos que venir como a las 5 de la mañana. En Ciudad Juárez, que es en el norte de México, que es donde yo vivía, hace muchísimo frío, hacía muchísimo frío en invierno y casi siempre nevaba. O sea, caía nieve y yo no sé, las personas que conocen la nieve saben que cuando está nevado, bueno, ahorita les explico por qué les cuento esto, está nevado, cuando está nevado, aunque sea de noche, parece de día.
por el reflejo de la luz de la nieve. O sea, la nieve hace que todo parezca como si fuera de día. Y entonces estaba totalmente nevado y a ellos tuvieron que llegar como o sea, muy temprano en la mañana, como 2 o 3 horas antes de la hora que ellos entraban. Y entonces Juan se bajó y abrió la reja para meter su carro y entró y cerró la reja. Y dice Pedro, yo estaba atrás de él. Obviamente me vio, porque como estaba nevado y todo estaba claro, que no me diga que no me vio, claro que me vio, y en vez de dejarme pasar a mí también, cerró la reja y puso el candado. Y entonces yo tuve que bajarme en la nieve para abrir. O sea, él me podía haber dejado abierta la puerta. O sea, ese fue el argumento de Pedro. Y entonces, cuando yo le pregunto a Juan que si recuerda ese momento, y me dice, recuerdo que un día llegamos, tuvimos que venir a las tantas de la madrugada, pero yo no recuerdo que él estuviera atrás en el carro y que yo hubiera podido dejarlo pasar. No recuerdo su carro atrás del mío. O sea, él no registró, a lo mejor iba pensando, a lo mejor tenía sueño, a lo mejor todavía no despertaba, a lo mejor lo que sea, pero él no registró que su compañero, amigo o compañero de trabajo estaba allí con su carro esperando para poder entrar. Él se tuvo que bajar también, abrir la reja. Los fríos que hacen cuando ya terminó de nevar son terribles. O sea, la verdad es que casi todos nos queríamos ahorrar una salidita en la nieve. Y entonces él recordaba ese momento como que no me quiso dejar la reja abierta. Y a partir de ese momento empezaron los conflictos en su mente. A partir de ahí, todo lo que su compañero o gerente decía, todo le caía mal. Porque él recordaba el momento en el que no había tenido la caballerosidad de haberlo dejado entrar. Y entonces todo le molestaba cuando él decía, vamos a usar este formato. No, ¿y por qué ese formato? Hay que usar otro. Y entonces se hacían conflictos de la nada, se hacían conflictos pues sin sentido. Eso es, ese ejemplo, de verdad, esa mediación fue toda una experiencia, porque sí me fue muy difícil llegar al asunto principal por el cual había este conflicto original. Y obviamente fue muy sencillo el sentarlos a los dos y empezar a mediar, porque bueno, hay una técnica para hacer una mediación, pero cuando ellos entendieron que había sido todo un malentendido, bueno, ambos se pidieron disculpas por todo lo que después se habían dicho, y eso se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido a lo mejor la suficiente confianza, o a lo mejor hubiéramos alzado la voz para decirle a la otra persona lo que nos había molestado. Eso es liderazgo personal. Ser responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que pienso, de lo que siento, y hacer las acciones necesarias en consecuencia de esos pensamientos. Si yo tengo un conflicto con una persona, si yo pienso que una persona fue inadecuada conmigo, o me faltó al respeto, o fue grosera, yo no me voy o sea, lo peor que yo puedo hacer es hacer lo que hicieron ellos. Ya no recuerdo a quién le puse Juan y a quién le puse Pedro, pero lo peor que pueden hacer es eso. O sea, si yo estoy ofendido contigo, lo peor que puedo hacer es quedarme callada y empezar a lo mejor a molestarme por todo lo que digas de aquí en adelante. Esa es la peor manera y la más inmadura de tener una relación con otras personas.